Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. En la noche de hoy estaremos hablando, continuando las últimas entrevistas que venimos haciendo, hablando sobre protección de datos y la importancia de este tema que está ingresando o repercutiendo en la sociedad paraguaya con la promulgación de la nueva ley en diciembre pasado. Nos acompañará Gabriela Liz, experta en protección de datos. A la vuelta de la presentación comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, hoy estamos con Gabriela Liz. Ella es una experta en protección de datos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Buenas noches, Gabriela. Gracias por estar con nosotros. Hola Estefan, buenas noches y gracias por la invitación. Gabriela, queremos, como vos sabrás, en Paraguay estamos adentrándonos recién desde diciembre del año pasado con todo esto que tiene relacionamiento con la protección de datos en un país. Tenemos una nueva ley sancionada en diciembre de 2025 que entra en vigencia en el 2027. Si bien Paraguay ya contaba con una ley sectorial del sector dirigida al sector financiero, al sector crediticio, esta es una ley más transversal que afecta a todas las industrias, a todos los sectores del país, ¿verdad? Y la idea es hablar un poco contigo sobre algunos temas que están comenzando a hacer eco acá en Paraguay. Comentame, Gabriela, la importancia de generar, crear una cultura de protección de datos en las organizaciones empresariales que tan relevante es al momento de entrada en vigencia de la ley. Bueno, a ver, yo creo que el tema bueno, primero del cumplimiento, el tema del cumplimiento normativo, ¿no? O sea, cuando tenemos una ley nueva, lo primero que pensamos es en cómo hacer para cumplir con esa ley y qué tenemos que hacer desde el punto de vista normativo. Pero, sin embargo, yo creo que el cumplimiento normativo, aunque es necesario y es obligatorio, no es suficiente por sí solo. Podemos contar con un marco regulatorio en protección de datos que tenga un estándar alto, como el que va a tener ahora Paraguay, y cumplir al pie de la letra con todas las obligaciones que trae esta normativa, pero si no se forma adecuadamente a quienes integran la organización, es decir, a los empleados, a los colaboradores, incluso a la alta dirección, si la organización no está formada, no tiene eh, eh, formación, valga la redundancia, adecuadamente, ese cumplimiento normativo eh, va a ser difícilmente efectivo en la práctica. ¿Y esto por qué? Porque vamos a redactar un montón de políticas, de procedimientos, pero si no los implementamos correctamente, esas políticas y esos procedimientos se vuelven papel mojado, o sea, se vuelven ineficaces, porque podemos armar unas hermosas políticas y dejarlas en un cajón, y es lo mismo que no hacer nada, es lo mismo que no cumplir. Entonces, una organización que crea cultura en protección de datos mediante la formación de sus colaboradores y de sus empleados y de sus directivos, es una organización que va a ser madura. El problema, y que lo seguimos viendo incluso en países donde hay leyes de protección de datos desde hace mucho, el problema es que para muchas empresas, esa formación es percibida como un costo, incluso como una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces, más que como una inversión. Entonces, si no pensamos en la cultura como parte del cumplimiento, como parte de la implementación de una normativa, eh, no estamos pensando completamente. Claro, yo decía, un ejemplo el otro día, di una charla en una empresa, en
una empresa acá muy importante en Paraguay, donde estamos iniciando, o sea, le generamos unos cuantos manuales relacionados con políticas de protección de datos y estábamos teniendo una reunión y yo comparto con los empleados de esa empresa un grupo de WhatsApp y antes de la reunión comenzaron a compartir planillas con mucha información, con muchos datos personales de los participantes de la reunión y en un momento dado inclusive recuerdo que iba a faltar una persona que no podía estar presente y un compañero dice, fulano de tal está enfermo y envía un diagnóstico de su estado de salud Algo. al grupo de WhatsApp. O sea, está con tal problema de salud, ¿verdad? Entonces, con unos datos sensibles ahí, o sea, todo el mundo ya nos enteramos cuál es. Entonces yo le dije, bueno, esto es, o sea, esto que estamos haciendo acá, esto que se acaba de hacer, es lo que no debemos hacer y así tenemos que comenzar a construir la cultura de protección de datos dentro de la empresa, ¿verdad? O sea, Claro, pero esa cultura se hace con formación, ¿no? O sea, claro, con que los empleados, todos en realidad, desde la alta dirección para abajo, tienen que conocer de qué se trata, tienen que conocer cómo se implementa en sus procesos, o sea, no solamente qué es un dato personal, además de saber qué es un dato personal, sino cómo está en los procesos en los que trabaja, cómo está inmiscuida esa cultura, ¿no? O sea, esa cultura, esos datos, o sea, qué datos se usan para esa y en qué y por qué tienen que tener en cuenta la protección de datos. claro. Coméntame, Gabriela, le comento a la teleaudiencia, Gabriela, si viene a Argentina, ya está viviendo ya hace un tiempo en España, creo que estás en Valencia, Gabriela, si no me equivoco. ¿Notas, digamos, notas mucha diferencia en el tratamiento, o sea, la importancia que en la Unión Europea, en un país de la Unión Europea, se le da a la cultura de protección de datos, a los manuales de protección de datos, al cumplimiento de la ley en materia de protección de datos, versus lo que pasa en Latam, en Latinoamérica? ¿Notas esa diferencia entre Argentina, España, entre, digamos, países de Latinoamérica y Europa? Mira, yo la diferencia que noto es que acá cualquier persona sabe lo que es la protección de datos. Hasta se pasan un poco, diría yo, porque Sí, hay cuestiones que están relacionadas más a la intimidad, que son distintas, ¿no? Más a la intimidad que a la protección de datos, y entonces ya cualquier cosa es, no porque por la protección de datos, así te dicen, ¿no? O sea, claro. la gente, y vas a por ejemplo, un consultorio médico y te hacen firmar un consentimiento para el uso de tus datos, por Ya. ejemplo. Eh, Sí pasa que en muchas organizaciones es todo el papel mojado que yo decía, ¿no? O sea, que muchas organizaciones hacen un check, muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, hacen como un check y no hay cultura dentro de esa organización. O sea, sí conocen que existe, pero si por ejemplo, un titular de los datos quiere ejercer un derecho, por ahí solo lo sabe el área de legales y nadie más. O sea, no conocen procedimientos, no conocen políticas, no, los empleos en general, digo, ¿no? Entiendo. Entonces, depende. Si todos conocen que existe este derecho, si hay una cultura de protección de datos, porque hace muchos años que ya hay normativa en España y en Europa, pero todavía está dentro de las organizaciones, falta un poco de madurez. Perfecto, Gabriela, quiero ir a un primer corte acá en el programa, pero te quiero dejar un planteamiento previo y introducirte en un contexto. Paraguay actualmente es uno de los países, se le denomina en la TAM la niña bonita de Sudamérica por varias cuestiones. Una baja presión tributaria, una economía bastante estable, una moneda muy estable, un crecimiento uniforme y constante a lo largo de 20 años. Paraguay económicamente viene creciendo, lo que genera en estos últimos años que estamos en la vitrina de muchos inversionistas, mucha gente de Sudamérica, de Europa, Estados Unidos, Asia, comienza a invertir en Paraguay y están comenzando a desembarcar empresas
A ver, ejemplo, el otro día me contrató una empresa del exterior, van a crear en Paraguay un call center de servicios. Aquí le llamamos maquila de servicios, es decir, desde un país del exterior van a crear en su país un call center, pero la empresa va a ser paraguaya, pero el call center desde fuera del Paraguay, territorio paraguayo, va a contactar a ciudadanos paraguayos ofreciéndoles servicios, ofreciéndoles productos. Eh, Obviamente va a haber información, van a haber datos que van a ser transferidos internacionalmente. O sea, vamos a tener un flujo de datos ahí interesante. Entonces, ¿cómo? Fíjate que esta empresa va a tener sede en Paraguay, sede en su país de origen. ¿Cómo generamos este programa, esta conexión entre dos países donde la cultura de protección de datos son distintas? Se suma a esto la complicación que Paraguay, por su ley reciente, nueva, aún no determinó cuáles son los países a criterio de la autoridad reguladora paraguaya adecuadas a la ley de protección de datos, adecuados le llamamos nosotros en el mundo de protección de datos. Entonces, ¿cómo generamos este ordenamiento interno en las organizaciones empresariales? Te dejo esta pregunta y vamos a una pausa y me responde a la vuelta. Segundo bloque de créditos y consumo, seguimos con Gabriela Liz, experta en protección de datos. Gabriela, te dejé una reflexión en el bloque pasado y quería un poco escuchar tu opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber si esta empresa va a operar desde fuera o sea, si su Desde, centro de operaciones va a estar fuera, por más que tenga una sociedad constituida en Paraguay, va a operar desde fuera de Paraguay. esta empresa va a Bueno, operar, sí, desde Perú, va a operar desde Perú y va a haber un call center que va a estar en Perú, pero va a ofrecer servicios a ciudadanos paraguayos. Y esa empresa, digamos, peruana va a comenzar a importar datos, solicitar datos a paraguayos y bueno, y la empresa paraguaya con filial acá también va a comenzar a transferirle datos de forma internacional a la empresa peruana y ahí vamos a tener un flujo de datos, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces, va a haber datos de personas de residentes en Paraguay que van a ser procesados en Perú. Sí, así mismo. En este caso, si tenemos en cuenta la nueva ley de Paraguay, que la nueva ley es extraterritorial, ¿esto qué significa? Que si yo brindo servicios desde otro país a Paraguay y hago procesamiento de datos de residentes en Paraguay, entonces voy a tener que cumplir con la ley de protección de datos de Paraguay. ¿Esto por qué? Porque la nueva ley de protección de datos establece que en esos casos la organización va a tener que cumplir con esta normativa. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no solamente esta empresa va a tener que cumplir con la normativa peruana, porque está en Perú, sino que además, como hace tratamiento de datos, hace procesamiento, tratamiento es el término técnico, pero procesa datos de residentes en Paraguay, entonces va a tener que cumplir con la normativa de Paraguay como si estuviese en Paraguay. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. En cuanto a la cultura, bueno, habrá que ver cuán madura es esta empresa, ¿no? O sea, si cumple con la normativa de Paraguay. Si yo la contrato, por ejemplo, y es un proveedor, entonces ahí tengo que verificar que cumpla con la normativa de protección de datos porque está haciendo tratamiento de datos que son de los que yo soy responsable de tratamiento. Entonces yo contrato a esta empresa soy un banco y contrato a esta empresa para que haga la atención al cliente. Aunque la haga desde Perú, va a tener que cumplir con la normativa de Paraguay y además va a haber un contrato de encargo de tratamiento. O sea, vamos a tener que firmar, además del contrato de servicios, un anexo o un contrato que es anexo al contrato de servicios
de, de encargo de tratamiento. ¿Por qué? Porque yo, si yo soy el banco y yo soy responsable de tratamiento, no dejo de ser responsable porque este call center trate los datos. Claro. Y Te entonces, consulto sí. te interrumpo ahí. Hablaste del contrato de encargo de tratamiento y me gustaría profundizar en ese tema. Eh, Hoy en día, a tu criterio, a ver, acá las empresas paraguayas que comienzan a contratar servicios de empresas tecnológicas que le elaboran un score de créditos o le generan un estudio estadístico en base a datos que le son proveídos. Generalmente uno lo que firma es un contrato de prestación de servicios y en el contrato de prestación de servicios se establecen algunas que otras cláusulas relacionadas al tema de protección de datos. A tu criterio, cuando la materia prima esencial que vincula a las partes en la prestación de un servicio es el dato, es la información, es prudente generar a la par un contrato de encargo de tratamiento de datos, ¿verdad? Sí, puede ser un contrato aparte o puede ser un anexo al contrato de servicios que vos mencionaste. ¿Por qué? Porque en realidad ese acuerdo de encargo de tratamiento va ligado a ese contrato de servicios, ¿no? Tiene que ver con ese contrato de servicios. Lo que en el acuerdo de encargo de tratamiento, lo que establecemos expresamente es cuáles son las instrucciones que le da el responsable del tratamiento al encargado del tratamiento respecto al tratamiento de los datos. O sea, porque ¿qué pasa con el encargado? El encargado de tratamiento es el que trata los datos, procesa los datos por cuenta y orden de otro, por cuenta y orden de un responsable de tratamiento. Entonces, y los procesa con las instrucciones que este responsable le da. Y se las da a través de ese contrato de encargo. A ver, no estamos hablando de empresas muy grandes tampoco. Cuando contratamos una gestoría que hace liquidación de sueldos, aunque seamos una empresa muy pequeña, porque eso en general se terceriza, ahí también hay que hacer un contrato de encargo. Claro, claro. Sí, Y, y, y en la nueva ley de Paraguay está previsto esto del contrato de encargo de tratamiento. Está incluso está dentro de las obligaciones del responsable de suscribir contratos para garantizar que el tratamiento sea conforme a la normativa. y te consulto, hoy en día, obviamente, quiero hablar de una cuestión no sé si decir regional, pero en Europa, en la Unión Europea, si bien tenemos una ley que regula, o sea, un reglamento general de la Unión Europea que, digamos, tiene alcance para todos los países de la Unión Europea, las regulaciones de cada país, o sea, cada país tiene nuevamente un tipo de regulación, no digo distinta, entiendo que debería ser uniforme o debería estar por lo menos dentro del mismo alcance o marco del Reglamento General de la Unión Europea, o será que de repente puede ser que Bélgica, Holanda, España tengan alguna que otra diferencia en materia de legislación al momento del tratamiento de datos. Bueno, a ver, la regulación a nivel europeo es el Reglamento General de Protección de Datos. El Sí, Reglamento General de Protección de Datos es una norma dentro de la Unión Europea que es directamente aplicable a los países. O sea, los países no necesitan transponerla ni necesitan hacer una ley nueva, esto quiero decir, ¿no? Hacer una ley que transponga ese reglamento. Entonces, un país puede o no tener una ley. Pero ¿qué pasa con esta ley? Eh, el tema es que el Reglamento General de Protección de Datos deja abiertas algunas cuestiones para que regulen los países. sí, Por ejemplo, la edad del consentimiento de los menores, que va alineado, en general, en casi todos los países, va alineado con lo que establecen sus códigos civiles. Entonces, muchos países lo que han hecho es regular esto que ha dejado abierto el reglamento para que los estados lo dispongan, y esas son las normativas, eso es lo que establecen las normativas de protección de datos. Y en muchos casos amplían o aclaran algunas cuestiones relacionadas
que están establecidas en el reglamento. Pero, a ver, el objetivo de hacer una normativa que sea directamente aplicable a todos los países de la Unión es que haya uniformidad, o sea, que esté todo estandarizado, no que un país haga una cosa y otro haga otra, o difiera en lo que establece la norma. Entonces, y por eso se hace a través de un reglamento que es directamente aplicable y no necesita transposición, como sí lo necesitaba, por ejemplo, la anterior normativa, que era una directiva, y las directivas sí necesitan ser transpuestas. Los reglamentos son directamente aplicables y la finalidad de este tipo de norma es estandarizar o sea, que todos los países tengan la misma regulación. Es eso, básicamente. Claro. Gabriela, quiero ir a un corte nuevamente y volver a dejarte el contexto de una situación y te traslado un mismo planteamiento que le hice a un colega tuyo, amigo, Luciano Gandola, que también estuvo como invitado en un programa acá con nosotros. En Paraguay se está dando una situación de que en los últimos 6 meses muchas empresas, tanto el sector público como el sector privado, tuvieron ataques de ciberseguridad. Y pareciera ser que las empresas salen corriendo de forma desesperada a contratar expertos en ciberseguridad. Es decir, tengo que generar un esquema para evitar que hackeen a mi empresa aquellos hackers con mala fe. O sea, el criterio es ese. Pero nadie se está enfocando en... O sea, yo les digo como consultor también en protección de datos a todos que a mi criterio el camino inicial es el de crear una cultura de protección de datos dentro de la empresa. Y el esquema de ciberseguridad formará parte o será consecuencia de esta cultura de protección de datos, porque si yo me limito únicamente a tener un experto en materia de ciberseguridad, pero no genero en mi empresa los manuales, las políticas de tratamiento de datos, no voy a evitar el inconveniente o la contingencia futura. Ese es el planteamiento que te hago y te lo dejo para responder a la vuelta a la pausa. Tercer bloque de créditos y consumo, seguimos con Gabriela Liz. Gabriela, te explicaba en el bloque pasado esto que se está dando en Paraguay, ataques de ciberseguridad. No te di el dato de que en una semana 13 entes públicos paraguayos tuvieron ataques, se filtraron datos, al parecer estos datos fueron vendidos a empresas chinas. Y la pregunta y la consulta que me hacían muchas empresas del sector privado, ¿qué hago? Yo manejo base de datos, contrato un experto en ciberseguridad, y yo le decía, ¿y tenés una cultura de protección de datos? No tengo. ¿Tenés un manual de protección? No tengo. ¿Qué estás haciendo para cumplir la ley de protección de datos en Paraguay? No, nada. Pero voy a contratar a alguien para evitar que me hackeen. Es como que quieren adelantarse unos pasos sin generar las condiciones primarias, ¿verdad? Y ahí me gustaría un poco tu reflexión. Bueno, a ver, primero aclarar que el riesgo cero no existe, Sí. porque no quiero que, o sea, no es, no me van a atacar, sino cuándo me van a atacar. O sea, entonces, el riesgo cero, empecemos desde ahí, ¿no? De que el riesgo cero no existe, el riesgo de que no me ataquen no existe. Sí podemos ser una actividad proactiva, ¿no? O sea, establecer medidas de seguridad dentro de la organización, o sea, implantar medidas de seguridad dentro de mi organización, dentro de mi empresa, por más chiquita, grande. O sea, yo hablo de organización y parece enorme, pero estoy hablando de todas, ¿no? O sea, de acuerdo al tipo de empresa que tenga, de acuerdo así, el tratamiento de los datos y en general, porque en seguridad no hablamos solamente de datos personales, hablamos de todo. Entonces, de todo tipo de información, puede ser información relacionada, no sé, al producto, información relacionada con mis clientes, por ejemplo, con personas jurídicas, y toda esa información o secretos comerciales, actividades de marketing. Entonces, toda la información tenemos que tener en cuenta. Entonces, en este caso, sí, hacer una gestión de riesgos, evaluar cuáles son los riesgos
que tengo, cuál es, hacer como una, no digo una auditoría, pero ver qué infraestructura tengo, mis computadoras, o sea, todo lo que haga, donde se haga procesamiento de datos, qué proveedores tengo. Entonces, empezar a ver primero eso y a implantar medidas que prevengan y que no hagan que el impacto sea demasiado grande, ¿no? Respecto de un ataque, si llega a suceder un ataque. Por eso digo que no es que nunca me va a pasar, sino tener en cuenta que sí me va a pasar y, eh, y tengo que tratar de que el impacto no sea tan grande que afecte mi negocio. Para eso, a ver, hay estándares, hay normativa, está la ISO 27001, por ejemplo, que es en seguridad de la información. Es muy caro certificar en ISO, por ejemplo, pero es un estándar que podemos tener en cuenta al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Y siempre no es implementarlo solamente, sino implementarlo eh, eh, y ver si realmente es eficaz y si algo no es eficaz, volver a implantar medidas. O sea, es un ciclo de mejora continua, eh, eh, no es algo que lo implanto y ya está. Claro, entendido. Porque además los ciberdelincuentes, porque el hacker puede no ser un delincuente, es alguien que entra y que ingresa nada más y sin autorización, o con autorización puede ser también, pero, eh, pero sí, bueno, nada, evitar que el ciberdelincuente pueda acceder fácilmente a mi sistema. Así mismo. Quiero para no olvidarme antes de cerrar la entrevista, tocar un tema. Contigo en Paraguay, de forma más frecuente, las empresas están comenzando a contratar a proveedores de herramientas de IA, de inteligencia artificial. Eh, algunos parámetros, algunos tips que recomiendes al momento de contratar a estos proveedores, Gabriela. Bueno, primero, si es un proveedor, tengamos en cuenta el contrato en cargo, ¿no? Siempre que tiene que haber un contrato en cargo. Puede suceder que contratemos uno grande y que no nos permita hacer mucha modificación o nada, porque las empresas tecnológicas muy grandes no nos permiten hacer ningún tipo de negociación, firmamos y ya está. Sí, Pero sí tener en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, primero sí, cuando vamos a usar esa herramienta de inteligencia artificial, si hay datos personales involucrados o no, y qué tipo de datos hay. Porque no es lo mismo que haya un nombre y un apellido que haya datos de salud. Entonces, tener en cuenta especialmente eso, ¿no? La tipología, si hay datos y qué tipos de datos. Y si hay datos que sean sensibles, que pueden ser datos de salud, datos de afiliación sindical, religión, orientación sexual, todo ese tipo de datos son datos con los que hay que tener un especial cuidado. Después, otro tip es, lo que tenemos que mirar es en qué país se va a llevar a cabo el tratamiento, porque puede haber una transferencia internacional. claro. Que nuestro proveedor, que nuestro proveedor de esa herramienta, de esa herramienta de inteligencia artificial, esté en otro país. Entonces, verificar eso. Si hay normativas vigentes también, o si hay algún proyecto de ley, si hay alguna ley que es necesario que este proveedor cumpla en ese país. Después, evaluar si el proveedor tiene una política de privacidad, si tiene un DPO, qué dice esa política de privacidad respecto del uso el uso que se va a hacer de los datos. No olvidemos que la política de privacidad tiene que ver con el principio de transparencia y es informativa, o sea, nos informa qué es lo que van a hacer con nuestros datos cuando nosotros damos damos nuestros datos, perdón. Otra cosa que es muy importante también es si van a usar esos datos que le vamos a, que con que vamos a usar esa herramienta, o sea, que si los datos que vamos a meter en esa herramienta van a ser usados para entrenar sus algoritmos.
porque puede pasar, o sea, tenemos que revisar los términos y condiciones o los contratos, porque puede pasar que la empresa que nos provee esta herramienta use los datos que nosotros le damos, o sea, los datos de nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros trabajadores, para entrenar algoritmos. Otra cosa que a veces no está muy clara en los contratos es el tema de los subprocesadores, o sea, ¿a quién contrata esta empresa que me brinda la herramienta? Claro. Y la otra cuestión es el tema de la revisión humana, ¿no? Siempre tiene que estar el hombre revisando la decisión automatizada, ¿no? O sea, si por ejemplo vamos a usar una herramienta que va a determinar si a una persona le damos un crédito o no, que siempre haya alguna política que establezca la revisión humana. Ya. Eso es muy importante porque el otro día escuché, bueno, esto lo vamos a dejar para otro programa, pues se está acabando el tiempo, pero el otro día lo escuché en una reunión virtual con un proveedor de servicios de score de créditos de Chile, la herramienta de IA que ofrecían para la realización del score no tenía intervención humana, ni siquiera para la auditoría, ni siquiera para ningún tipo de decisión. O sea, ellos hablaban de que ellos tenían agentes de inteligencia artificial y que tenían una especie de agente pro que era el que al final terminaba de supervisar cualquier score que podría haber generado su herramienta. Entonces, bueno, eso hizo bastante ruido dentro de la empresa y bueno, se está analizando, ¿verdad? Yo, Gabriela, te agradezco mucho. Vos sabes que el tiempo en la televisión es oro. Encima tuvimos Sí, te pido desde ya disculpas porque tuvimos unos problemas de tecnología acá, de conexión en realidad. Por eso no pudimos hacer la entrevista directa desde el estudio de grabación. Pero ya quiero agendarme luego contigo para una futura entrevista porque las preguntas son varias, esto va creciendo en Paraguay. Desde ya te hago la invitación para que en el mes de septiembre con mi consultora estamos generando una nueva edición del Seminario de Protección de Datos en Paraguay. Te vamos a hacer llegar oficialmente la invitación para que también por ahí vengas acá y por ahí estés como expositora del evento, ¿verdad? Entonces, desde ya te cursamos la muchas invitación gracias. y gracias por tu tiempo, por compartir este tiempo con el programa. Muchas gracias por todo y buenas noches. Gracias, Gabriela. Esta fue la entrevista con Gabriela Liz, experta en protección de datos. Interesante todo lo que nos aportó al programa. Vamos a un corte nuevamente y en el cuarto bloque estaremos hablando de la dualidad de la legislación en materia de protección de datos que se genera en nuestro país actualmente. Para cerrar el programa en este cuarto bloque de crédito y consumo, queremos poner a conocimiento de la ciudadanía la dualidad de legislación que va a regir el mundo o el tratamiento de la protección de datos en nuestro territorio nacional. Recordemos que tenemos acá, la producción va a seguir un material que identifica las dos leyes, una ya vigente, que es la 6.534 del año 2020, una ley de carácter sectorial cuyo alcance, cuyo espectro abarca el tratamiento de datos personales crediticios. Esta ley también ya fue reglamentada en el año 2023 por el Banco Central del Paraguay. Luego, en el mes de diciembre del año pasado, el año 2025, se promulga la ley 7.593, que sería la Ley General de Protección de Datos en Paraguay, que como lo dice su nombre, es una ley más transversal que abarca a todos los sectores, a todas las industrias, a todos los, repito la palabra, a todos los sectores de la economía paraguaya, de la sociedad paraguaya. Es una ley más abarcativa que la ley sectorial, que es la ley 6.534 de datos personales crediticios. En el año 2027 entra en vigencia esta ley, lo que implicará que en el año 2027 tendremos una dualidad de legislación en nuestro país y se aplicará la ley de acuerdo al sector donde se esté tratando los datos. Una ley actuará de forma supletoria en relación a la otra.
Por eso es importante que vayan conociendo los televidentes y los ciudadanos paraguayos esta distinción entre ambas legislaciones, qué regula una legislación, qué regula la otra, y cómo se complementan ambas, cómo actúan también de forma supletoria entre sí. Están viendo en pantalla un material que establece las particularidades de cada ley, establece cuál está vigente, cuál no está vigente, cuál ya tiene una reglamentación, cuál está pendiente de una reglamentación. Y vamos a ir aportando del programa a este tema tan importante y tan técnico que va generando mucha repercusión en nuestro mercado y nuestra economía toda. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Crédito y Consumo. Lo esperamos nuevamente el próximo jueves, 21 horas por este canal.